Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento, porque la información no es un privilegio, es un derecho. Y aprovechamos para mandarle un saludo muy afectuoso al señor Segundo Marte, a quien ustedes van a extrañar un poquitín en este episodio, porque lo vamos a destinar para hablar entre mujeres. Este es un episodio sumamente especial y maravilloso porque es un momento dedicado a hablar entre nosotras. Bienvenidas, fantásticas damas. Gracias, muchas gracias, Clara. Hoy Muchas vamos a gracias. hablar de mujeres y discapacidad. Y para ello tenemos con nosotras a Vicky Quesada y a Alba Polanco. Bienvenida, Vicky. Cuéntanos de ti y Alba también. Autopreséntense, por favor. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y que nos den la oportunidad de seguir hablando de estos temas tan importantes. Mi nombre es Vicky Quesada, yo soy consultora en temas de inclusión y discapacidad. Es el tema realmente que me apasiona por obvias razones y bueno, es a lo que me dedico, sí. Em, ¿Qué te digo? En general, la vida de una mujer con discapacidad, todas las áreas de su vida son básicamente un reto, porque hay demasiadas cosas que nosotras tenemos que enfrentar y que salir a la calle a hacerlas a pesar de que no están las condiciones dadas. Y eso va desde la educación, desde el tema salud, desde la vida en pareja, desde la inclusión en educación, en fin, todos los ámbitos realmente son un verdadero y absoluto reto. O sea que el escenario que tú nos estás planteando, Vicky, es todo un desierto enorme, inmenso, muchísima tela por donde cortar. Pero por favor, Alba, preséntate y danos un hilo para comenzar a desenmarañar, porque es mucho para hablar hoy. Gracias, Clara. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Mi nombre es Alba Polanco, consultora en temas de inclusión y diversidad. Soy docente universitaria también en psicología de la diversidad y me dedico también a la investigación. Actualmente estoy cursando un doctorado y estoy investigando específicamente la experiencia de maternidad en mujeres con discapacidad. Excelente. Y yo creo que de eso quisiéramos también hablar hoy. Quiero, verdad, comentar un poquito sobre dentro de ser mujer con discapacidad, lo que significa ser madre y lo que implica ser. Maravilloso. Este podcast se llama Lengua y Cultura Accesibles y me gustaría, antes que abordar ese tema, dar el tema de la accesibilidad porque hoy tuvimos una experiencia maravillosa. Lo primero es que ustedes se estarán dando cuenta que tenemos otro escenario. ¿Y eso por qué? Por la falta de accesibilidad justamente. Para nosotras poder traer a Vicky a compartir su maravillosa experiencia, pues tuvimos que hacer de tripas corazón, porque resulta que para poder grabar necesitábamos un espacio accesible. Adivinen qué, son pocos. Entonces, la Pucamaima, quiero decirlo públicamente y agradecer tanto a la Pucamaima porque nos cedió su espacio para grabar este podcast y también, claro, a la labor técnica de Aneudis Quesada. Muchísimas gracias a Aneudis y a todo el equipo de la Pucamaima porque nos concedió su espacio por ser más accesible. Sin embargo, quiero recalcar una situación. Pese a que el espacio es accesible, había una situación de que Vicky no podía pasar con su silla de ruedas porque la puerta era más estrecha. ¿Qué ocurrió? Una situación que me gustaría valorar públicamente, la actitud de Aneudis. ¿Cómo lo ves? Sí, fue maravilloso porque al final yo no puedo detener mi vida porque las condiciones no estén dadas. Entonces es importantísimo este contexto, la actitud de los demás en cómo podemos solucionar esto. Y no sencillamente, bueno, ya no lo vamos a hacer porque tú no puedes pasar. O sea, hay que hay que volverse creativo y se resuelve si la persona tiene la actitud clara. Las barreras actitudinales creo que son de las más importantes que tienen las personas con discapacidad y muchas veces se trata de intentarlo y de no detenernos porque no es accesible. Muchas veces hay ajustes razonables que se pueden hacer Claro. y hay que buscar un equilibrio, como antes conversábamos, entre ir trabajando en ser completamente accesible y al mismo tiempo tener medidas
que no afecten la dignidad de las personas, porque Eso. tampoco podemos llegar al punto de decir, ay, no está todo completo, pero ven, tenemos que hacer esto, cargarte, por ejemplo, o algunas situaciones que afectan la dignidad de la persona y tampoco a ese punto Exacto, por por eso. buenas intenciones. A veces hay buenas intenciones que no tienen buenos resultados, pero en este caso ha sido maravilloso y gracias a Exacto. Neudi Gracias, también por el Aneudi. apoyo. Por eso era que quería ponerlo sobre la mesa, porque ¿cuáles eran las opciones? Claro. O te cargo y te lacero en tu dignidad, o hago ajustes razonables, muevo la puerta momentáneamente. Hablando de actitudes, esta fue positiva, pero también me imagino, Vicky, que has vivido, has sufrido actitudes negativas. Uf, como te decía, casi que en todos los ámbitos, por ejemplo, antes cuando yo vivía en Jarabacoa, que yo tenía que trasladarme mucho porque yo vivía allá, pero tenía muchos temas de trabajo aquí en Santo Domingo y el tema del transporte era una verdadera pesadilla. Por ejemplo, ahora hay ciertas empresas de transporte que tienen un poquito más de facilidades, pero antes no era así y había que cargarme y subirme en un pasillo muy estrecho y era sumamente complicado, pero lo que lo hacía más complicado es que a veces las personas tomaban los asientos de adelante porque en ese pasillo tan estrecho, ir con una persona cargada era misión imposible y había personas que tomaban los asientos de adelante y uno le decía al chofer, tú puedes por favor hablar con las personas que por favor, que dicho sea de paso, está marcado el asiento de que es para envejecientes, embarazadas o personas que tengan situaciones especiales. Pero la gente igual lo tomaba y el chofer me decía, no, ya ellos se sentaron ahí, yo no voy a molestar a la gente, o sea, ¿qué te costaba decirle, mira, hay una persona que tiene una condición especial y que necesita que por favor le ceda y ellos sencillamente a veces no querían? No voy a decir que eran todos, ¿verdad? Porque siempre aparece gente que tiene buena actitud, pero sí, son de las cosas que pasan. Y todo eso siempre se agudiza, y de esto hemos hablado mucho, cuando se agregan elementos que la gente no espera, como que tengas un hijo o una hija, que seas mamá, que tengas pareja. El tema de sexualidad y reproducción en personas con discapacidad todavía gira alrededor de muchos estereotipos. Entonces, esas actitudes de las que estás hablando, que son negativas, se duplican, yo diría, cuando tú agregas a eso no solo los temas de accesibilidad, de transporte, sino también elementos que tienen que ver con la autonomía reproductiva de las personas, de yo quiero ejercer mi derecho a tener una familia o a enamorarme. Y realmente todavía hay mucho trabajo por hacer en ese Sí, sentido. Y por eso vamos por esta línea, ¿verdad? De querer conversar sobre sí, esos temas. definitivamente, porque la idea no es juzgar, no es decir, ay, qué malos los que cogen los asientos de adelante, no, sino decir desde la propia experiencia, que es también un valor agregado. Nosotros estamos acostumbrados o hemos normalizado hablar de las personas con discapacidad y no hablar con las personas con discapacidad. Entonces la idea no es juzgar, es decir, ¿cuál es la vivencia que tiene Vicky? Porque eso nos sensibiliza. Y antes de pasar al tema del derecho reproductivo, tú nos decías, perdón, fuera de cámara, Vicky, situaciones de una empresa específica de transporte de taxi, no importa, podemos decir el nombre, que te ha discriminado. Podemos decirlo porque la idea no es juzgar, es sensibilizar. Sí, claro que sí. Nuestros queridos amigos de Uber. Hola, aquí estamos. En mi caso particular, yo tengo auto, pero muchas veces yo no quiero manejar, o quizás voy a estar hasta muy tarde, o quiero tomarme un trago y digo, hoy yo no quiero manejar, y pido un taxi. Y oh, sorpresa, a veces nuestros queridos amigos de Uber llegan y nos ven, usuarios de silla de ruedas, y nos dicen, yo no voy a montar esa silla, yo no tengo espacio atrás, y yo no voy a montar esa silla porque o me dañan los asientos, o me los ensucian, y encima ellos quieren que sea tú que cancele el servicio también, porque, o sea, es el servicio completo que beneficia a ellos. Entonces, eso es algo que pasa con demasiada frecuencia. Y en lo que a mí respecta, no es una situación agradable, pero ya es algo que yo, por mi experiencia de vida, por las herramientas que tengo, lo manejo mejor. Pero yo levanto la voz en esta situación por las personas que no tienen las herramientas que yo tengo, que sí se ven muy lastimados, que sí deciden, no, yo no voy a salir porque es que ahí afuera es muy complicado y no tienen el valor de decir, no, yo existo, yo voy a salir a la calle, yo voy a hacer mi vida. Hay muchas personas allá afuera que no levantan su voz, entonces
Yo que entiendo que puedo, la voy a levantar por mí, la voy a levantar por ellos. O sea, eso es una situación que tiene que arreglarse y punto. Y con cosas hasta más simples, por el mismo tema del parqueo, hablando de accesibilidad. No es lo mismo para mí llegar a un parqueo con un formato, con un tamaño estándar de un carro normal, que yo tengo que abrir la puerta, sacar mi silla, yo mismo empezar a armarla. Yo necesito más espacio. O sea, tú que estás parado, tú puedes de cualquier espacio bajarte de tu carro fácilmente. Entonces, para ti no es nada, pero para mí significa todo. Significa todo para mí entrar a un baño donde hay 4 cubículos y solo uno es amplio y que para ti que es más cómodo porque tú decides que tú te quieres cambiar, tú usar el único que hay para mí cuando hay 3 para ti. Y yo tengo que esperar a que tú termines, que probablemente esté en el celular o cambiándote. Entonces son detalles que hacen nuestra vida más fácil y que a ustedes realmente ni les va ni les viene. Entonces, por eso es que no es por quejarnos, como dice Al, es para que ustedes entiendan lo que significa para nosotros. Para ustedes es igual. Sí. Excelente. Vicky dice lo que dice Alba sobre quejarnos, porque creo que en las redes a veces hay mucha reacción negativa de las personas que hablan de las barreras y te dicen, ah, no, pero eso es porque tú no quieres, porque el que quiere puede, porque estás quejándote, hay una victimización y entonces mira a fulanita porque fulanita lo hace y no reconoce que fulanita tiene recursos que se construyeron con oportunidades y privilegios que aunque tú tengas discapacidad, también tienes otras identidades o situaciones que te dan recursos para trabajar. Y hay personas que, ya sea por situación económica, por familia, porque tienen otras condiciones de salud mental o cualquier otra condición o situación de vida o identidad, el tema de la discriminación le afecta bastante. Incluso eso de tú encontrar recursos es un proceso no solo personal, es un proceso que se afecta a nivel de psicología por las cosas que te rodean. Entonces imagínate que tú vives constantemente discriminación y rechazo, pero luego la sociedad te dice, no, tú tienes que ser fuerte. Y entonces vamos al extremo de aplaudir al que logra algo creyendo que todo el mundo puede porque esa persona pudo. Ajá. Pero entonces eso no es hablar de apoyos y de barreras, eso es responsabilizar a la persona a nivel individual del éxito o de superar barreras cuando tiene que ser un trabajo de la colectividad. Dejar en el ambiente que la responsabilidad del ascenso, de la mejora, es individual. Para mí eso es súper importante. O sea, yo quiero pararme un poquito ahí, Ujú. porque por lo mismo que venimos hablando, no todo el mundo tiene las mismas herramientas. Y haciendo eso, estamos mandando el mensaje de que si tú no lograste estudiar, de que si tú no lograste una profesión, tú no lograste crecer en diversas áreas, es porque tú no tienes Es ni la porque fe ni la suficiente fuerza de voluntad. Y eso no es así. no. No todos tienen las mismas herramientas. Entonces estamos mandando el mensaje de que porque algunas personas logran atravesar el sistema funciona. Y no, no funciona. Lo que pasa es que algunos lo estamos haciendo a pesar de, pero esa no es la realidad para todo el mundo. Y yo tampoco quiero que le duela lo que me ha dolido a mí salir adelante a los que vienen detrás. Y por eso es que yo peleo, por eso es que yo alzo mi voz, por eso es que yo lo digo, porque yo quiero que el que viene atrás lo diga yo. Claro, uno no debería normalizar el sacrificio extremo. Es verdad que la vida tiene situaciones difíciles que todas vivimos, pero eso no significa que las personas que tienen más barreras estemos como normalizando y celebrando ese sufrimiento que no es digno y que No. no es parte de la vida. Yo siempre pongo un ejemplo de, por ejemplo, madres que tienen que cargar a sus hijos, llevarlo a la escuela porque no hay escuela inclusiva cerca. Pasaba hace muchos años, ahora yo sé que hemos mejorado mucho, pero yo recuerdo casos de, o sea, familias con las que conocí trabajando el tema, que tenían que caminar kilómetros. Y entonces tú ves la actitud de la sociedad, eso es una madre de verdad, Es mira una cómo ella se guerrera. esfuerza, esto es una guerrera. Y eso no quiere decir que la madre no se sienta guerrera y que eso no le ayude a construir su identidad, pero también reproducir esas ideas hace entender que no hay que cambiar nada y que lo que tiene la gente es que sacrificarse Y de manera individual. de manera individual y tenemos que hacer un cambio colectivo porque yo decía antes que no, o sea, no hay que tener valentía para vivir dignamente. Entonces, claro, hay cosas de la vida que todos vamos a enfrentar que es natural, pero tenemos que cuestionarnos seriamente cómo estamos permitiendo que personas en diferentes situaciones, en este caso hablamos de discapacidad, vivan condiciones extremas de barreras, de esfuerzo que no es justificable y que no es
y que se puede resolver con ajustes razonables, con accesibilidad. Tenemos que cuestionarnos qué rol tengo yo aquí, en esto. Entonces, en vez de aplaudir, como mira qué bien lo hace, da la mano, Es decir, esas abre la actitudes, puerta. claro, esas actitudes no ayudan porque no permiten, impiden que el sistema evolucione. Quiero rescatar aquí dos conceptos porque sé que ustedes los manejan muy bien y justamente de una manera increíble cómo el universo conspira para unir las ideas iguales. En el episodio anterior hablamos justamente de esos temas. Uno es injusticia hermenéutica, por lo que tú acabas de decir, Vicky, lo que dijiste anteriormente, que lo que tú estás viviendo, tú tienes recursos lingüísticos, cognitivos, de toda naturaleza para poder expresarlo. Pero cuánta gente no tiene la situación, pero no sabe que la tiene? Por lo tanto, no puede defender unos derechos que tiene porque no sabe que los tiene. Ujú. Y porque no hay términos que puedan explicar lo que yo estoy viviendo. Exacto. Eso pasó en los 90 con el acoso que vivimos las mujeres, con acoso sexual. Las mujeres experimentaban todo esto, pero no habían términos, no habían estudios, no había como la colectividad pudiese decir, esto es lo que estamos viviendo, tiene nombre, y tú poder sentir alivio de, ay, no soy la única, ya lo entiendo, ya lo puedo denunciar también. Entonces, Ujú. claro, tenemos que construir esos modelos Sí, explicativos para dar sentido a las experiencias. Y eso se logra justamente escuchando las voces de las personas con discapacidad claro. y que tengan oportunidad de estar entre pares y de discutir las situaciones que viven para poder contar. Y obviamente, y ahí tengo que hablar también de mi experiencia como investigadora, Ujú. esto también se logra logrando que la investigación pueda incluir estos temas que Es, muchas veces se ignoran, se descuidan y nos concentramos en temas de discapacidad o en sí, otros temas de inclusión. sí, me encanta que lo traigan a colación, lo traigamos a colación, porque también hay ese detalle que lo decía al principio. Nos acostumbramos, normalizamos hablar de las personas sordas, de las personas ciegas, de las personas con discapacidad físico-motora. Nosotros, los entendidos, los duchos, los doctores, hablamos sobre eso y tenemos nuestra visión acerca de, pero y construimos un discurso y construimos un conocimiento. Eso se llama epistemología. Entonces, hablamos también de injusticia epistémica cuando la propia persona sorda, la propia persona ciega, la propia persona con cualquier condición de discapacidad no es escuchada en tanto como, no es escuchada como creadora de conocimiento. ¿Quién debería crear conocimiento acerca de esa vivencia? ¿Vicky o yo? El que la vive porque es el que conoce los detalles. Entonces está muy bien que tengamos aliados. Gracias a Dios por los aliados. No hable de una situación que tú no conoces los detalles sin mí. O sea, siéntame en la mesa. Platiquemos sobre el tema. Yo te voy a contar mi experiencia y juntas construyamos una mejor realidad al respecto. Esa es la idea. Qué bueno que tú mencionas esto porque justamente la investigación típicamente se ha hecho sin las voces de las personas, desde la mirada de expertos, de un modelo médico de la discapacidad. Ya hace unos años que se está promoviendo mucho la investigación inclusiva, la investigación participativa, la investigación decolonial, que va a intentar quitarnos, o sea, como derribar estos modelos de poder, de jerarquías que nos dividen. Entonces, justamente en la investigación que trabajamos es buscando que sea la voz de las mismas mujeres con discapacidad de su experiencia la que se refleje en la investigación, que sean sus intereses, que sea útil para las realidades que ellas viven, que incluso no solamente desde el contenido, sino del para qué de la investigación. Y es una base también filosófica importante de la investigación. ¿Para qué yo hago lo que estoy haciendo? Entonces, para yo generar poder como crecer a nivel académico, o yo quiero también ser aliada y apoyar la transformación. Y si yo quiero ser aliada, no puede ser mi voz desde experta la que esté juzgando, hablando, describiendo o lo que yo pienso desde el principio, antes de entrar al campo y a conversar. Tiene que ser una co-construcción. Totalmente. Tiene que ser una co-construcción. Y importante porque yo siempre me he cuestionado mucho y Vicky lo sabe, como yo debería estar haciendo esta investigación. Yo no debe ser parte desde ahí, pero también yo creo que es importante cuando tú sientes que alguien tiene que hacerlo porque tú sientes que la necesidad está ahí.
nadie le está haciendo o se está haciendo muy poco, entonces yo puedo apoyar con eso. Desde mi privilegio, como académica, yo puedo apoyar. ¿Y cómo apoyo? Dándole voz Porque a no podemos ellas. colaborar. Claro. Exacto. Y es algo que yo admiro mucho de Alba y estaba esta mañana pensando con el tema de que a nosotras nos hacen las guerreras, las celos a seguir y todo eso. Yo decía, eh, Alba tiene más logros académicos, más experiencia, ha estado en más proyectos que yo, pero yo no veo a nadie diciéndole, Alba, tú eres una guerrera, tú eres fuerte, pero yo levanto la cuchara para comer. Y yo, pero ¿es en serio? Los logros son más de ella que míos. Entonces, son cosas que a mí me gustaría mucho, o sea, que se ponga sobre la mesa. No me aplaudo solamente porque yo estoy, porque yo saco la cabeza de mi casa. Te O aplaudimos sea, porque tú tienes talento y porque eres bueno en lo que haces y bueno, sí, Porque tenemos una idea de capacitismo que claro. me gustaría que desarrolláramos, pero espérame, antes tenemos dos temas pendientes. La justicia, perdón, el derecho a la maternidad, pero les voy a hacer una propuesta. Hagamos siguiente episodio acerca solo de ese tema. ¿Cómo lo ven? Para poder Sí, contestar. porque ahora nos hemos ido a... Sí, definitivamente. Pero les quiero decir que antes de pasar al capacitismo y a todo eso, me gustaría expresar el segundo concepto que vino a mi mente cuando te escuchaba hablar, Vicky, y es toda esa filosofía de Pierre Bourdieu, que él habla de hábitos y habla de los diferentes capitales. Tú, como persona que vives una situación de discapacidad, tienes un capital social, tienes un capital cultural, tienes un capital simbólico que no tiene mucha gente en tu misma condición. la Entonces a mayoría, veces yo sé. queremos decir, mira, porque Vicky logró ella, entonces queremos decir que porque Vicky lo logró, todo el mundo lo puede lograr. Sí, pero olvidamos que Vicky tiene unas condiciones que Pierre Bourdieu llama un capital que otras personas no tienen, por lo cual también es una injusticia querer comparar. Yo misma soy bastante observadora de ese tipo de cosas, porque a mí sí me resulta un poco molesto el hecho de que muchas personas con discapacidad, inclusive, no, porque si yo lo hice, lo que te falta es tener la actitud de levantarte en la mañana, de hacerlo, de esto. No, no todo el mundo tiene esas herramientas emocionales, no todo el mundo ha podido trabajar en sí mismo, no todo el mundo reconoce el proceso y reconoce en esto yo puedo trabajar y en esto no, esto es posible para mí. Yo en esta etapa, no voy a decir que antes, porque obviamente yo crecí con muchas etiquetas de tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Y yo me hice el firme propósito de demostrar que yo sí puedo. Pero yo me he desgastado mucho en el proceso, porque todo el tiempo yo me estoy exigiendo, no, demuestra, si entro a un trabajo nuevo, yo tengo que ser la mejor, porque no es verdad que yo puedo pasar por una entidad y quedar mal y que después digan, todas las mujeres con discapacidad no se le puede contratar porque son vagas, porque faltan mucho. No, entonces es mucha carga que yo me he puesto a mí misma que me ha desgastado muchísimo de demostrar que yo sí puedo ser madre, una buena madre, de que yo sí puedo atender a mis hijas, de que yo sí las puedo educar, de que yo sí puedo ser una buena esposa, una esposa funcional, de que yo sí puedo ser una buena colaboradora en cualquier empresa. Entonces, es como una carga que yo me puse a mí, que es desgastante, y en esta etapa yo me he dado el permiso de no, eso yo no lo quiero hacer, yo no tengo por qué trabajar eso más, ya yo no lo quiero más, porque en esta etapa de mi vida ya yo no tengo nada que demostrarle a nadie, ya yo me demostré a mí, a todo el mundo, de todo lo que yo soy capaz, y ya esa carga yo decidí que no la voy a tomar más, pero no una carga que tampoco yo le quiero poner a ninguna otra persona de no, si yo pude, tú lo puedes hacer, claro está. Yo como alguien que usuaria de silla de ruedas, que, bueno, inclusive mucha gente piensa que yo vengo de un extracto social diferente, no es real. Yo vengo de una familia muy sencilla, yo crecí sin recursos y ciertamente no ha sido fácil, pero yo entiendo que aún así yo tuve muchas cosas que otra gente no tuvo y que eso me ayudó. Yo no puedo obviar mis privilegios ni los que tengo hoy. Entonces, con lo que yo tengo hoy, yo no le puedo exigir a otra persona, no, si yo lo hice, tú lo puedes hacer. No, porque lo que te falta es fuerza de voluntad, no es real. Y para mí es sumamente peligroso seguir vendiendo ese discurso, honestamente. Hablemos del capacitismo, por favor.
Bueno, yo creo que hemos dejado aquí un poquito la idea de qué es de manera práctica, ¿verdad? Pero es básicamente la forma en la que valoramos los cuerpos históricamente y entendemos que hay una mejor forma de ser o una forma correcta de ser, de movilizarnos, de ver, de escuchar, o sea, de vivir la vida y los sentidos. Y entonces desvalorizamos otras alternativas y se vuelve discriminación. O sea, el capacitismo es discriminación. Y yo creo que el testimonio que Vicky contaba también habla un poquito de cómo eso se vuelve internalizado, porque al final estás socializado, o sea, te creces en una sociedad que te enseña eso, que te enseña y tiene como consecuencia que tú debes demostrar que tienes valor. Y algo que yo le digo mucho a mis estudiantes, yo empiezo a veces la clase con una pregunta de, debemos incluir a las personas con discapacidad porque tienen mucho que aportar a la sociedad. Y todo el mundo dice, sí, 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 tienen mucho que aportar. Y es un discurso que escuchamos mucho. Y es un discurso que es utilitario, utilitarista. Nosotros, al final, tú estás aquí para vivir y tienes dignidad solo por existir. Entonces, no hay que aportar nada. Es decir, tú no tienes ni que lograr descubrir nada, ni tener estudios académicos. Hay muchísimas personas sin discapacidad que deciden cosas sobre su vida que son importantes para ellos y nadie le anda cuestionando, ni tienen que valorar, ni tienen que defender sus decisiones. Entonces, no se trata de qué tanto tú tienes que aportar, que es una idea que nos ha dejado mucho el capacitismo histórico. Eh, de que tú tienes valor en la medida también en la que tú puedas hacer algo bueno para la sociedad, en la que tú puedas aportar. Y eso también se basa en estereotipos de que por tener discapacidad ya tú eres un ángel o eres positivo o eres bueno y tengo que aceptarte en la medida en la que tú seas bueno. Yo tengo que aceptarte en la medida en la que tú eres persona. O sea, tú eres una persona con derechos. Y em, básicamente, yo creo que es una de las cosas que repetimos en automático y creemos que está bien, lo decimos de manera positiva, pero realmente manda un mensaje que tiene que ver, que coloca el valor de las personas en qué tan útiles pueden ser a la sociedad. Y si nos trasladamos a capacitismo extremo, unos años atrás, pero que tiene formas modernas, llegamos a la eugenesia, a esta idea pseudocientífica que por mucho tiempo se vendió como científica, de que hay cuerpos que merecen vivir y otros que no, y que incluso limitaba la reproducción de ciertas personas por vivir en diferentes condiciones, a los judíos, personas con discapacidad, personas con discapacidad intelectual, porque entendían que no valía la pena. Incluso el mismo tema de Kant y de cómo tenemos valor en la medida en la que sabemos que existimos y que pensamos, también limita. ¿Y qué pasa con las personas que no, que tienen discapacidad intelectual profunda, por ejemplo, que tienen muchas necesidades de apoyo, o las personas que están en coma, no tienen dignidad? La dignidad la tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, independientemente de en qué espacio estemos o en qué situación. Y ahí termino esta parte, pero es que siempre recuerdo un caso famoso, fue un juicio versus Jamaica, de una persona con discapacidad que estaba condenado a muerte porque delinquía, y eso pasa. O sea, tú no tenemos que esperar que todos sean ángeles, ¿verdad? Son personas, y como Ujú. hay personas de todo tipo. Pues sí. Y el caso consistió en que se denunció que la cama donde él tenía que dormir no era accesible y entonces todos los días tenía que pasar por un momento no digno frente a todos los demás personas, los internos, porque no había accesibilidad mientras él esperaba su sentencia de muerte. Entonces, Wow. incluso en esa situación extrema, y obviamente no es que le dijeron, no, ya no vas a morir porque no es eso, pero tienes que garantizar condiciones de dignidad, incluso cuando las personas tienen parte de sus derechos restringidos porque han violado las normas de la sociedad. Ujú. Entonces, ese tema de accesibilidad que hablábamos antes, se va en todos los aspectos de la vida, en todos los espacios de la vida, y el respeto a la dignidad también. Y nada, por ahí dejo la idea para ustedes. Yo quiero invitarlas a que sigamos ahondando en el tema de la eugenesia y en el tema de ah, del derecho a la reproducción, de cómo
apoyarse mutuamente los distintos colectivos con discapacidad unos a otros, como decía Vicky al principio, se ejerce el derecho a la maternidad, a todas las esferas sociales. Para un siguiente episodio, ¿aceptan la invitación? Sí, ¿Vale? por supuesto. Bueno, pues entonces vamos a agradecerles este espacio tan, wow, no tengo palabras para describirlo, inmensamente sustancial. Y el tiempo que les agradecemos y les dejamos abierta la invitación, también le queremos agradecer a Access Team porque hace accesibles todos estos contenidos maravillosos en lengua de señas en la persona, últimamente, de Harold de la Rosa. Muchísimas gracias, Harold. Pero también de Jonathan Javier, gracias. Access Nuestro Team amigo Jonathan. RD en todas sus plataformas y con el teléfono 849-815-4425. Access Team RD. De igual manera, queremos agradecer de una manera muy especial a Neudis Quesada por la maravillosa forma en que nos ha tratado y en que ha servido tanto a la parte técnica como a la parte humana. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.